Rade, rade, ¿cómo les va la vida? Hoy quería contarles sobre algo que es extremadamente importante para entender, que es el calendario original del planeta Tierra, y es el calendario que está conectado con la naturaleza de los astros, que está conectado con todo lo que implica lo que sucede hoy en día en esta sociedad, en el mundo, y cómo poder entender nosotros en nuestra realidad la profundidad de los Vedas y la antigüedad, la historia verdadera de la existencia humana. Cuando uno empieza a investigar lo que es el calendario védico, se puede llegar a dar cuenta con facilidad cómo no tenemos nada que ver con todas las grandes mentiras que nos han dicho. Y cuando uno profundiza en los Vedas se da cuenta de que tantas cosas no han existido y como tantas otras no son más que historias copiadas de los Vedas. Pero para eso, claro, tendrían que profundizar en los Vedas y a uno no le muestran el origen de lo que uno está escuchando, va a terminar creyendo de que lo que está escuchando es la verdad. Pero cuando hay una copia, nos damos cuenta. Es como si yo hago una canción, se hace famosa y el dueño de la canción viene y me dice: hey, esta es mi canción, mirá, acá está, yo la hice mucho antes que vos, el copyright me dice que es mía. Y bueno, así sucede con la verdad, ¿no es cierto? Muchas veces para poder establecer una verdad que no es real, primero se repite tantas veces para hacerla transformar en verdad, y de otra forma también tratan de utilizar algo para poder hacer con que esa verdad tenga sentido, y generalmente roban ideas de otros lados, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar del calendario védico. Perdón. Y no solo el calendario védico, sino cómo los diferentes procesos de meditación fueron cambiando en relación a las diferentes etapas de desarrollo de la humanidad. Entonces, en cada una de estas eras, y esto es muy leve lo que voy a explicar, solo voy a explicar las 4 eras, no voy a explicar todo el calendario védico porque sería una locura. La medición del tiempo en los Vedas va desde esto, que es el nanosegundo, podríamos decirlo, porque con tiempos diferentes, ¿no? Como el Lava Matra, ¿no? Que es un instante, a manvantaras y cosas por el estilo, que son millones de vidas y eras y años solares que no son los mismos en otros planos, que, ¡ay, mamá mía! Es impresionante. Pero me voy a enfocar en estas 4 eras, en la era en que estamos y principalmente en los procesos de meditación de cada era. Los procesos de autorrealización en las 4 eras, tengo algo acá preparado, ¿no? O yugas, se le dice yugas. Las escrituras védicas describen que el universo atraviesa 4 grandes eras de yugas, cada una con una duración específica, un proceso de autorrealización adecuado y características particulares de la humanidad y su entorno espiritual, así como el entorno geográfico. Las 4 yugas son Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga y Kali Yuga. En cada era los métodos específicos de autorrealización evolucionan y aparentemente involucionan en relación a la capacidad de las personas de practicarlo, pero no, evolucionan justamente porque la capacidad de las personas disminuye, necesitan procesos más poderosos, debido a los cambios en la pureza, longevidad y conexión espiritual de los seres humanos. Aunque los procesos practicados en eras anteriores pueden aplicarse en Kali Yuga, que se están aplicando estos mismos procesos, su efectividad disminuye debido a la degradación espiritual inherente en esta época, en donde estamos hoy en día. Hoy podés encontrar un profesor de yoga que nunca fue a India y fuma, o come carne. Son cosas que un yogi nunca haría. No, ideas, ¿no? Más allá de que te los podés encontrar incluso en India, profesores de yoga que estén fumando y comiendo carne, ¿entiendes? ¿Qué significa? Se ha disminuido, se ha diluido la pureza de los practicantes, ¿no? En Satya Yuga, la primera era la era de la veracidad. Duración de la era, 1.728.000 años. La duración de la vida humana, aproximadamente 100.000 años. O sea que cada uno de nosotros vivíamos 100.000 años. Características del entorno: el mundo estaba lleno de pureza y equilibrio y no había degradación material ni espiritual, no existía, todo era armonía. Los seres humanos eran completamente virtuosos y estaban en total armonía con la naturaleza y los principios universales, o sea que había una conexión mística con todo. La mística estaba despierta, no es que nosotros tengamos la mística no presencial en nuestras vidas, no, es que está dormida y justamente esa mística estaba completamente despierta, ¿no?
las características de las personas. Los humanos tenían cuerpos muy longevos, eran piadosos y siempre decían la verdad. Estaban llenos de cualidades divinas como la compasión, la austeridad, la humildad y el desapego. El sufrimiento, la envidia y el egoísmo prácticamente no existían. Tengan en cuenta una cosa muy interesante. Todavía hoy en día podés encontrar personas que siguen estos patrones de conducta, y si alguna de esas personas me está escuchando, que es muy probable, sabrán entender de que se nos hace muy difícil tener relaciones porque justamente somos una minoría, las personas que llevan este patrón de conducta. Muchas veces por practicar procesos profundos para poder meditar, o por nuestra naturaleza kármica, que venimos de vidas pasadas de haberlo trabajado y nos sentimos completamente de acuerdo y en armonía con vivir ese tipo de actitud que tiene un humano divino, un humano que se reconoce divino. Naturalmente desenvuelve esas cualidades porque ya están en el alma, ¿no? El proceso de autorrealización, meditación profunda en el brahmano, el aspecto impersonal de la verdad absoluta. Las personas en Satya Yuga tenían una conexión innata con lo divino. Nosotros también, solo que para ellos eran en un estado de conciencia, eran conscientes de esa realidad. Nosotros somos inconscientes y tenemos que concientizar ese inconsciente, ¿no? Y alcanzaban la iluminación a través de la meditación prolongada. El mantra del Bhagavad Gita que soporta todo esto es el 6.11.12, por ejemplo. Sachaudese pratishtapya stiran asanam atmanam nati uchiritan nati chitam nicham chailajina kusotaram. Para practicar yoga uno debe ir a un lugar sagrado, poner hierba kuya. Es como una hierba kuya, es como un tipo de tapete que uno pone, una alfombrita de una hierba específica que se utiliza como para poderla poner a meditar. En cuando vos vas a India en los festivales donde hay muchos yogis, como los Kumbh Melas, por ejemplo, vas a ver yogis caminando con su alfombrita de hierba kuya, ¿no? Y luego cubrirlo con una piel de venado, un paño suave o alguna cosa, ¿no? El asiento no debe ser ni demasiado alto ni demasiado bajo y debe estar en un lugar sagrado. En Satya Yuga la meditación era efectiva debido a la pureza espiritual intrínseca de los seres humanos. No nos olvidemos que cuando la pureza está manifiesta es porque la mente no tiene una identidad programada para ser falsa, sino que se comprende a sí misma como un instrumento del alma. Entonces, cuando el alma pura tiene ese tipo de favoritismo de sus herramientas, la inteligencia, la mente, puede adquirir otro tipo de percepción de la realidad con mucha facilidad, ¿no? En Kali Yuga, aunque la meditación aún puede practicarse, la mente está más dispersa y la contaminación interna hace que este proceso sea mucho menos efectivo. En Treta Yuga, la segunda era del sacrificio. Duración de la era 1.296.000 años. Duración de la vida humana 10.000 años. Ya empezó a reducirse todo. Características del entorno, la piedad y las cualidades divinas todavía eran predominantes, pero el equilibrio espiritual comenzaba a declinar. El entorno era un fértil, lleno de abundancia, aunque la humanidad ya había perdido la pureza completa de Satya Yuga. Y las características de las personas eran más inclinadas a la realización de deberes religiosos y a los rituales. Aún así, mantenían muchas cualidades divinas como la verdad y la devoción. La compasión y el respeto por las leyes universales todavía eran elevados. Los rituales son procesos de meditación que uno utiliza en India, se ve mucho, disculpen, como las personas antes de entrar a una casa, antes de construir la casa, hacen un proceso de Vastu Shastra para poder, basado en el Vastu Shastra, que son las Shastras, son escrituras sobre el Vastu, la arquitectura de las casas, para poder atraer entidades divinas a la casa para que ésta tenga una energía específica, es decir, igual un negocio, o cuando se inicia a una persona, o cuando en la etapa de desarrollo de los niños. Pero si uno observa, eso sucede en todas las religiones, en todas las culturas, incluso culturas libres de ese tipo de religiones occidentales. Desde tiempo inmemorial practicaban estos rituales. Los rituales siempre estuvieron presentes. ¿Por qué? Porque todos vienen de los Vedas y se fueron diluyendo en relación a la separación, pero la conexión de su presencia siempre estuvo ahí, ¿no? Los procesos de autorrealización eran los grandes sacrificios o yagyas.
Las ceremonias elaboradas para los devas, realizadas con precisión védica, eran la vía principal para lograr la autorrealización. Tengan en cuenta que estos rituales eran muy detallados, específicos. Cada cosa tenía que ir en el lugar específico. Los mantras tenían que cantarse en una retórica, en una métrica específica. El brahmana tenía que estar adecuadamente concientizado de lo que estaba haciendo. Tenía que tener un estado de conciencia muy especial. Es impresionante. Yo he vivido en India muchos años y he tenido la oportunidad de participar de literalmente miles de rituales. Y cuando uno presencia eso hecho por las personas verdaderamente cualificadas, es verdaderamente impactante, muy impactante, porque uno siente el poder del ritual, ¿no? Estos sacrificios mantenían la armonía entre los humanos y los semidioses, los seres de planos superiores, ¿no? El Bhagavad Gita en el 3.10 dice: Sahayagya prayaksha sristva Purovacha prayapati anena prasavis yadvam esayo vastu ishta kamaduk. La traducción dice: en el comienzo de la creación, el Señor de todas las criaturas envió generaciones de hombres y semidioses juntos con sacrificios para Vishnu, la suprema personalidad de Dios, una expansión de Krishna, ¿no? Y les bendijo diciendo: sean felices por este yagya, este sacrificio. Como verán, esto está descrito en los Vedas, y los Vedas tienen miles de años antes, igual que el Bhagavad Gita y toda esta escritura, que cualquier tipo de religión que se haya originado en Occidente. Entonces hay cosas, si alguien comprende esto, que están en unos lugares que están en Occidente, ¿no? Qué raro. Sean felices por este yagya, sacrificio, porque su ejecución les otorgará lo deseable. En Treta Yuga los sacrificios eran efectivos porque las personas seguían respetando el Dharma y realizaban los rituales con conocimiento y devoción. En Kali Yuga no hay brahmanas cualificados ni recursos suficientes para realizar sacrificios de manera correcta, lo que hace que el proceso sea ineficaz. Yo no diría eso, porque sí he sentido que hay una energía que se absorbe desde ahí. También representa mucho valor a la hora de cómo está uno de perceptivo hacia esa energía, y definitivamente si uno se conecta o está habituado a este tipo de rituales, va a tener la capacidad de percibir cosas diferentes a alguien que no, pero esa ineficacia no es completa, genera algún tipo de circunstancia, genera algún tipo de situaciones y energías, pero no lo mismo que se generaba en Treta Yuga, ¿no? En Dwapara Yuga, la era de la adoración en el templo. Ahí es donde empezaron a construirse muchísimos templos que en India hoy en día se pueden encontrar, que todavía están ahí parados, fuertes, completos, refulgentes, y yendo millones de personas a ellos a visitarlos. Yo he estado en muchos de ellos, muchísimos templos en el sur de India principalmente, se ve mucho, estructuras impresionantes, deidades de oro puro, cosas que uno dice esto no puede ser, pero realmente están ahí, cosas que uno de verdad alucina con lo que es la arquitectura esa, ¿no? Y fue en esa época donde se empezó a incrementar esto de los templos, ¿no? Templos gigantes, ¿no? Unas construcciones impresionantes. La duración de la era de 864.000 años, la duración de la vida humana ya había bajado a 1.000 años, las características del entorno, la espiritualidad declinaba aún más y los deseos materiales comenzaban a intensificarse en la humanidad. El ambiente todavía era fértil y la vida, aunque más corta que en Treta Yuga, mantenía cierto nivel de prosperidad. Obviamente todo va disminuyendo, ¿no? Las características de las personas eran más materialistas. La devoción a las deidades son formas de Krishna, de Shiva, de Ganesh, de Durga, de Parvati, de tantas deidades, ¿no? Porque las deidades en realidad son, como hoy en día, uno pone en un altar a Messi, pone en un altar a Maradona, pone en un altar a su jugador preferido de fútbol, pone en un altar a un cantante que uno... ¿Qué es poner un altar? Yo tengo cuadros de Shiva, de Ganesh, de Krishna, de Radha, de Nrsimha, de muchas deidades, pero cuando yo era adolescente, tenía 15 años, tenía fotos de mis cantantes de rock preferido, porque ese era el estado de conciencia que yo tenía, y de la misma manera la sociedad tiene todo ese tipo de adoración a sus deidades, sin que se den cuenta, están teniendo ídolos que están representando lo que ellos
desean, los que a ellos les gusta, ¿no? Y muchas veces no se dan cuenta de que lo que uno adora termina influenciándolo y mucho, ¿no? Entonces, la devoción a las deidades seguía siendo fuerte, ¿no? La adoración ritual y la vida religiosa se concentraban en los templos. Y los seres humanos ofrecían servicio a través de la adoración a las deidades. Tengan en cuenta que al igual que las previas meditaciones que se hacían en otras eras, esto sigue estando muy visible en Kali Yuga. Tengan en cuenta que Kali Yuga recién comenzó, llevamos 5.000 años de Kali Yuga y hay templos por todos lados, en todos lados del mundo, ¿no es cierto? De diferentes tipos de culturas y religiones, pero se ven en todos lados. Por eso que siguen viniendo. No se olviden de que si uno quiere investigar el origen de los conceptos religiosos originales para saber qué es lo que uno está practicando, es muy esencial, no es práctico, es esencial, es indispensable que se vaya al pasado para ver de dónde vino todo esto, quién lo montó, quién lo inventó. Es como si yo invento un proceso de yoga por el conocimiento que tengo y lo planteo y le meto 30 millones de dólares para hacer marketing a todo esto. Mucha gente va a empezar a seguirme y va a empezar a creer en todo lo que yo planteo, pero lo inventé yo y no es fidedigno, no viene en una línea de sucesión discipular de maestro a discípulo, trayendo el conocimiento desde la antigüedad, donde estaba presente la suprema personalidad de Dios vivencialmente, donde estuvieron los conceptos en más profundidad y todo eso. Entonces es importante hacer un análisis sobre lo que sucede y de dónde vienen las cosas. Con esto quiero decirle que lo que vemos hoy en día de templos en estas religiones, en la otra, todo viene de los Vedas. Son todas cosas que se terminaron imitando en otras religiones, pero originariamente venían en los Vedas, ¿no? El proceso de autorrealización, la adoración en el templo, Murti Puja, los devotos ofrecían servicio y reverencia a formas divinas en los templos. Por medio de la devoción sincera lograban la purificación de los corazones. Tengan en cuenta una cosa, las deidades, hay diferentes tipos de deidades y para poder instalar una deidad en un templo se tiene que hacer todo un proceso, un ritual que sería un yagya, que ya viene de otra era pasada, y de esa manera se llama a la divinidad, a la deidad específica. Esto, por ejemplo, una estatuilla de Krishna con una vaca, ¿no? Entonces aquí, si yo hago un ritual específico, llamo a la divinidad aquí y se manifiesta. Hay otras deidades que son automanifiestas y tienen un poder específico para poder ser adorados. Tienen que ser adorados por brahmanas específicos y yo, por ejemplo, estoy adorando Shalagram Shilas. En mi altar tengo más de 300 Shalagram Shilas o por ahí, porque regalé muchísimas, ya perdí la cuenta de la cantidad que regalé. Y adoro ese tipo de deidades en mi altar, ¿no? El mantra del Bhagavad Gita relacionado con esto es el 922. Ananyas chintayantoman yeyana puryupasate tesannitya viyuktanam yogashenam bahamiam aham. Aquellos comprenderán que no soy sánscritólogo y no leo muy bien, pero lo intento, ¿no? Yo considero que mismo así tiene un beneficio que escuchemos el sánscrito. Aquellos que me adoran con devoción exclusiva, meditando en mi forma trascendental, yo les proporciono lo que les falta y les preservo lo que tienen. En el Bhagavad Gita se explica justamente eso y hace énfasis en la adoración a la deidad, ¿no? En Dwapara Yuga, la adoración en el templo era un método poderoso para conectar con lo divino. En Kali Yuga, aunque la adoración sigue siendo beneficiosa, la devoción sin un cambio profundo en el corazón no es suficiente para contrarrestar la influencia materialista de la era. O sea que todos los procesos de yoga que nosotros practiquemos, si nosotros no hacemos algo más para mejorar de verdad, de dentro, no vamos a tener el resultado que estamos buscando. Yo te lo digo porque he visto muchas personas que practican de todo tipo de cosas, pero no generan una metamorfosis necesaria y remueven los programas establecidos. Entonces practican el proceso que estén practicando filtrado con las concepciones que le instaló el sistema. Y eso no te va a llevar al entendimiento de que eres un alma eterna y que no tiene nada que ver con todos esos programas. La identidad de la mente no es tu identidad. En Kali Yuga, la era de la oscuridad, duración de la era 432.000 años, vamos por los 5.000 más o menos, los cuales han transcurrido aproximadamente 5.000, la duración de la vida humana 100 años, con suerte, características del entorno. La espiritualidad ha decaído muchísimo, significativamente. La corrupción, la guerra, la enfermedad, el materialismo prevalecen.
un montón de entidades controlándonos para que nosotros creamos un montón de mentiras, hacen con que nos distancien muchísimo de nuestra realidad espiritual, ¿no? La naturaleza está contaminada y los valores morales y espirituales están en declive, y mucho. Las características de las personas en Kali Yuga: la humanidad es propensa al engaño, la hipocresía, la codicia, el egoísmo. Los seres humanos tienen una vida corta y están obsesionados con la gratificación material. La compasión y la verdad están casi extinguidas. La compasión y la verdad, qué fuerte. Y claro, vos prendés el gurú de la sociedad, la televisión, y lo que ves constantemente es un montón de mentiras y la carencia, la programación para que la gente no tenga compasión, para que la gente no sea buena entre ellos, sino cómo distanciarnos más y más. Nos programan a que tengamos enemigos, nos programan a que tengamos diferencias, nos programan a que tu país y el mío son el punto de referencia de nuestras discusiones, que tu idioma y el mío es lo que tenemos que hacer para poder entender que somos diferentes, somos seres que tenemos que llevar la contra al otro porque él es diferente, él viene de aquel lugar, él tiene este color, tiene este status quo, el status quo mío, el pobre, el rico, el blanco, el negro, el de este país y el otro país, los límites, las fronteras, la sexualidad, la religión, el equipo de fútbol. Como sea, nos han programado con tantas cosas que nos dividen, que claro, la compasión por los demás, la veracidad, la actitud de alma a alma en la hermandad de lo que realmente somos hijos de Dios, nos está siendo completamente vedada para que justamente actuemos como robots esclavizados, siguiendo lo que el sistema quiere que seamos y no lo que realmente somos, ¿no? El proceso de autorrealización es el canto de los santos nombres, el mantra yoga, man, mente, tra, liberación. No dice buddhi yoga, que sería, también hay un buddhi yoga, pero no dice bu tra, que sería la liberación de la inteligencia, ni jiva tra, la liberación del alma, ni kshetra tra, que sería la liberación del cuerpo. Habla de la mente, porque es la mente la que crea una identidad falsa, el ego falso, y nos hace creer que toda esa realidad que vivimos es nuestra realidad o nuestra identidad. Ahí está el grandísimo problema. Dada la naturaleza degradada en esta era, el único proceso de autorrealización verdaderamente eficaz es el canto de los santos nombres de Dios, especialmente el Mahamantra: Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yo me dedico a enseñar cómo practicar mantras, mantra yoga. Si quieren tener contacto conmigo, no lo duden, escríbanme. Yo estoy dispuesto a que interactuemos y veamos cómo organizarnos para tener sesiones de mantra yoga para que ustedes puedan practicarlo por el resto de su vida y entender cómo funciona verdaderamente en ustedes mismos, ¿no? El Bhagavad Gita 10.25 dice: Maharshinam briguham giram asmi ekham aksaram yanyam yapayanyosmi stavaranam himalaya. Entre los grandes sabios yo soy Brigu, entre las vibraciones del sonido yo soy la sílaba Om, de los sacrificios yo soy el canto del santo nombre, Yapa, y de las cosas inmóviles yo soy el Himalaya. En este capítulo del Bhagavad Gita, el 10, Krishna empieza a decir quién es él, dónde se manifiesta él, dónde se lo ve a él. Y entonces él manifiesta que él está en los mantras que cantamos, porque no hay diferencia en el absoluto, en sus formas, en sus colores, en sus deseos. Todo es absoluto en la divinidad. Entonces él está en cualquier lado y principalmente en sus nombres, ¿no? En Kali Yuga los métodos antiguos como la meditación, los sacrificios, la adoración ritualística ya no producen resultados significativos debido a la degradación espiritual. El Dharma está en su punto más bajo y la humanidad se enfrenta a la ignorancia, y eso que recién comenzó Kali Yuga, la corrupción y la discordia. En esta era, los procesos complejos de autorrealización de las eras anteriores no son factibles debido a la degradación de la naturaleza humana, y cuando hablamos de la naturaleza hablamos de la composición de sus cuerpos también, la mente, la inteligencia, el ego falso. Todo esto está bien degradado. Las personas no tienen la capacidad para meditar. Hoy tenemos 4.500 GB en un teléfono y tenemos una memoria escasa, no nos recordamos de nada, principalmente de que somos un alma, ¿no? El canto de los santos nombres es el único proceso que purifica efectivamente el corazón y despierta conexión espiritual en esta era oscura.
En conclusión, la glorificación del santo nombre en Kali Yuga, sin embargo, la gran bendición de Kali Yuga es que el proceso de autorrealización es el más simple y poderoso de todos. De todas las eras, este es el proceso más simple. ¿Por qué? Porque tenemos poco tiempo. Entonces tenemos que generar resultados en poco tiempo. Si uno está en un estado meditativo, apropiado y le utiliza la conexión correcta con la práctica del mantra, lógicamente tendrá resultados y bastante visibles, ¿no? Es muy místico el Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. El Bhagavatam, en el 12.351, es otra escritura. Hay millones de literaturas védicas, verdaderamente, son muchísimas, ¿no? Donde hay un montón de información sobre todo lo relacionado a la existencia humana en todos los aspectos. El Bhagavatam es considerado el fruto maduro o lo más precioso de toda la literatura védica. Es más, se considera que es la encarnación de Krishna literaria. Imagínense. Kali Kale Namarupe Krishna Avatar. En Kali Yuga, Krishna desciende en la forma de su santo nombre. O sea que el avatar de Krishna, la suprema personalidad de Dios en su forma de Radha y Krishna en Vrindavan, donde juega con los vaqueritos, donde está todo descrito como en las escrituras de su realidad en ese plano, él no baja nunca, él genera expansiones, avatares, como hoy en día lo que la inteligencia artificial está pudiendo crear, un avatar mío que habla y hace todo, y a futuro va a ser mucho más increíble, puedo hacer videos y ni siquiera estoy presente, pero Krishna de la misma manera, pero con un poder místico real, manifiesta sus avatares con respecto a la necesidad de su presencia y el proceso que tenga que ser practicado. Como se ve aquí, en cada momento Krishna manifiesta el proceso correcto para ese momento específico y a la vez para cada persona se le manifiesta lo que tenga que aprender en el proceso y adecuado que tenga que practicar y en el momento que tenga que experimentarlo, ¿no? A través de la práctica del Sankirtan, el canto congregacional, cuando cantamos el mantra en grupos, ¿no? Cualquier persona, sin importar su condición, puede alcanzar la liberación. Bhaktivinoda Thakur, un gran acharya, un gran guru de la sucesión discipular, y otros grandes acharyas también glorifican este proceso que no requiere sacrificios complejos ni la capacidad de meditación prolongada, ¿no? Nosotros podemos estar en un estado meditativo simple y ponernos a cantar los mantras. Se utilizan cuentas para poder cantarlas y montar un número como ofrenda, un número específico de cuánto tiempo te vas a poner a cantar, cuántas vueltas de tus mantras vas a hacer, cuántos números, y de esa manera mantente enfocado en esa cantidad específica y hazlo todos los días. El resultado no va a demorar. Cuanto más te enfoques, mejor va a ser el resultado. En el Brihad Naradiya Purana nos asegura Harnama, Harernama, Harernama Iva que valon kalon Nasti Eva Gatiran Yataha. En la era de Kali no hay otro remedio, no hay otro medio para la liberación más que el canto del santo nombre. Es el proceso más poderoso que existe. Sí, hay muchas formas de autorrealizarse y descubrir procesos elevados y mejorar y tener visiones y un montón de cosas. Hasta un peyote te puede tomar. Pero para adquirir el resultado más sublime, se recomienda esto. Quien quiera criticarme, les recomiendo que lo practique por una semana, por un mes, que se anime. Después de ahí, que saque sus conclusiones. Yo no me estoy basando solo en mi propia experiencia de 30 años del cantar de los mantras, sino en cientos de personas, si no miles, que han seguido mis propios pasos, no otros pasos de los grandes maestros de verdad. Yo, que soy insignificante, muchas personas me siguieron, practicaron los mantras y me revelaron un montón de situaciones que les sucede por cantar los mantras. Imagínense cuando se sigue a maestros de mucha mayor jerarquía de lo que yo puedo llegar a ser, y el resultado, ni siquiera hablemos de lo que es India, con millones de personas cantando mantras constantemente todos los días. La oportunidad especial de Kali Yuga es conocido por su caos, pero ofrece la mejor oportunidad espiritual. Los seres celestiales, incluso los dioses, desean nacer en esta era para aprovechar la facilidad con la que se puede obtener la liberación. Tengan en cuenta que en los planos superiores, en los planos de los dioses, el tiempo es diferente. Entonces, lo que aquí son miles de años, para ellos un día. Entonces, en 100 años, ellos aquí, en este plano, es como si en segundos
en los planos superiores estuvieran autorrealizados y salir del plano del ciclo del samsara, el ciclo del nacimiento y la muerte. ¿Qué significa esto? El ciclo del nacimiento y la muerte, el entrar nuevamente en un cuerpo constantemente, que es el ciclo del karma, que constantemente tenemos que continuar aquí hasta finalizar nuestro karma, también funciona en los planetas celestiales, en los planetas superiores, hasta que uno no trasciende absolutamente todos los deseos materiales y dedica profundamente el estado de conciencia de lo divino, conectado con Krishna de manera absoluta. Uno no puede trascender este mundo material y el karma. Por eso que ocuparnos en este tipo de proceso es sublime y tiene la capacidad de hacerlo en breve tiempo. Ese es el poder del mantra, ¿no? El Skanda Purana nos dice que incluso en los mundos celestiales los devotos anhelan tomar nacimiento en Kali Yuga. El Chaitanya Charitamrita Adilila 3.40-41 dice: Krishna Varnantu Isa Krishnan Sango Pangastra Parsadan Yanai Sankirtan Prayayair Jayantihi Sumedasaha. En la era de Kali, las personas inteligentes adoran al Señor, que está siempre cantando los santos nombres de Krishna, aunque su complexión no es negra, él es Krishna mismo, está acompañado por sus asociados, sirvientes, armas y compañeros íntimos. Y eso sería finalmente lo que nosotros tendríamos que asumir como parte de nuestro proceso, ¿no? Krishna avataranahi kharechanakarya apanake prabhu khare dharmera sadhana. Eso es bengali. Cuando el Señor Krishna desciende, no oculta su identidad, pero en la era de Kali él aparece encubierto, por eso se le llama Triyuga, o alguien que aparece solo en 3 yugas. Y bueno, este tipo de conocimiento espero que lo entiendan, porque es esencial para que ustedes traten de experimentar este proceso. No tengan en cuenta que mis experiencias a ustedes no le va a generar el mismo resultado que si ustedes se dedican a experimentar el canto del mantra, ¿no? No solo purifica el corazón de las impurezas de Kali Yuga, sino que también otorga acceso directo al reino espiritual. Aunque las eras anteriores requerían procesos arduos, en Kali Yuga simplemente cantando el santo nombre con devoción, cualquier persona puede alcanzar la perfección espiritual. Esta es una bendición especial en esta era y es por ello que es la más gloriosa de todas las eras. En las escrituras se los recomienda por todos lados. A pesar de las dificultades materiales que tenemos en Kali Yuga, tenemos una bendición gigantesca. Verdaderamente es recomendable porque todo nos dictamina que necesitamos un proceso poderoso para poder trascender todo esto, ¿no? Espero que les haya gustado, espero que comprendan que este conocimiento se los estoy tratando de dar para que ustedes mejoren su calidad de vida, mejoren su vida y que alguna persona tenga la oportunidad de conectar y mejorar. Eso ya me va a generar muchísimo beneficio porque me va a hacer sentir que estoy ayudando de verdad a la humanidad, ¿no? Y llevo haciéndolo hace 30 años, así que hace poco empecé con este tema del YouTube y verdaderamente ya estoy viendo muchos resultados porque muchísima gente ya me sigue, muchísima gente. Para mí 4.400 personas es muchísimo porque no había nadie hace un poquito. Entonces ahora hay muchas personas que ven los videos y que me escriben y me dicen que bien, me gustó, se conectaron conmigo, empezamos a hacer terapia, mantra yoga, estudio de Bhagavad Gita y el resultado se está viendo. La gente inteligente se da cuenta de que esto sí funciona y yo lo vengo sabiendo hace mucho tiempo, pero cuando más y más personas nuevas continúan acercándose, significa que ahí está, hay una energía. Espero que les haya servido de algo, espero que estén felices con este conocimiento, espero que intenten practicarlo más que todo, porque ahí es donde ustedes mismos van a realizar por ustedes mismos que esto funciona. Suscríbanse, dejen un me gusta, dejen un comentario si quieren, contáctenme, lo que ustedes quieran y nos vemos en el próximo video. Radhe, radhe.